todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? De cara a otro programa de AgroMP, Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno, detrás de cámara y frente a ustedes toda la información agropecuaria. Hoy, algo tan importante como es la fertilidad. Por eso mismo, estuvimos recopilando material en el Congreso, en Rosario, el Congreso que organizó Fertilizar, y este año tenía como eslogan nutrir el suelo, alimentar al futuro. Mucho material hay pendiente aún. Por lo tanto, vemos a las empresas que nos acompañan y comenzamos con el contenido. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y La Iría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Esta nota es bastante curiosa. Claudio Sin es un médico y uno dice, ¿qué hace un médico en un congreso sobre fertilización? Bueno, miren qué importante que es cómo fertilizamos, cómo tratamos la tierra, cuáles son los alimentos que extraemos, porque precisamente son eso, alimentos, y repercuten directamente en nuestro cuerpo humano. Congreso de fertilización. Claro, ¿qué hago acá? ¿Qué hace un médico acá? Uno de los disertantes. Vengo a aprender, además de contarle alguna historia anecdótica, pero vengo básicamente a aprender y a escuchar hablar a gente que tiene mucha riqueza en información y la comunica muy bien. Este congreso tiene 1000 personas o más de 1000 asistentes, así que claramente hay mucho interés en conocer qué pasa con este
propuesta de una salud. La salud de las plantas, la salud de la gente, la salud de los animales es una salud. Es una salud. Desarróllame un poquito eso, porque uno dice, lo que comemos es el último eslabón de esta cadena que comienza cuando fertilizamos el suelo. Exactamente. ¿No? ¿Y repercute cuando hablamos de nutrientes? Sí, claro que sí. Por eso los médicos deberíamos conocer, o debieran conocer un poco más sobre las estrategias de producción, la cadena de producción desde el enriquecimiento de los suelos hasta el mostrador o hasta la góndola o hasta el lugar donde compran los alimentos, ¿no? Porque ahí hay una serie de intermediarios, en el mejor sentido del término, que de pronto modifican el alimento que no debiera ser modificado y cuando llega al consumidor no está en las condiciones adecuadas. Y a través de los años, ¿no? ¿Cómo ha visto usted que la conducta alimenticia del ser humano ha cambiado y cómo ha repercutido en la salud? Ha cambiado para peor. Nuestros abuelos comían mucho mejor que nosotros. Tu abuelo vivía 50 años, 60 años y uno llega a vivir 80 años. Bueno, eso tiene que ver con otra historia, con los antibióticos, con el acceso a la salud, no con la alimentación específicamente. Motivo por el cual me da la impresión que debiéramos recapacitar un poco sobre cómo comemos, qué comemos y cuándo lo comemos, para que la dieta, que es indispensable, por supuesto, se convierta en una especie de estructura preventiva para evitar enfermedades y no una estructura que provoque enfermedades. Hoy vemos en niños en su primera infancia o enfermedades que vos decís eran de gente grande, claro. La vemos en niños y adolescentes, diabetes. Claramente es por la dieta, por el tipo de alimentación que estamos recibiendo. ¿Y es donde repercute lo que producimos en lo que comemos? En las enfermedades, digamos. Cuando un médico ve a un paciente que tiene una dolencia particular, no siempre le pregunta qué comió, salvo que tenga alguna gastroenteritis, entonces le pregunta, ¿qué comiste ayer? Y eso es un cliché. Sí. Pero realmente habría que interrogar un poco mejor a la gente acerca de qué comió. Yo cuando practicaba la medicina tiempo atrás, le pedí a mis pacientes que anotaran en un cuadernito qué alimentos comían 4 días por semana. Y después discutíamos, ¿por qué comiste esto acá, esto allá? Había más tiempo, era otra época, era otro momento. Había más disposición del paciente en espera y más del médico en escuchar. Las cosas han cambiado. Habrá que adaptarse a estos cambios para preguntar lo mismo. ¿El problema de esas enfermedades o de lo que comemos se realiza cuando producimos? No. Seguramente cuando procesamos, no cuando producimos. Ahí está tema. Los micronutrientes que le faltan al cuerpo muchas veces porque hay déficit de vitaminas, de lo que sea, ¿tiene que ver con el alimento de origen o con la elaboración? La respuesta no puede ser tajante en cuanto que uno u otro, pero sí hay procesos de tratamiento de alimentos, hay procesos a los cuales se someten los alimentos que le hacen perder nutrientes y le agregan conservantes, preservantes, colorantes, etc. Por lo tanto, esos son procesados. ¿Y qué pasa por el otro lado con aquella corriente de gente vegetariana, de gente vegana y de gente que no tiene su huerta, que va... Bueno, los veganos y los vegetarianos, entre comillas, comen un poco más sano que la gente que come cualquier cosa. Si yo, en lugar de comer zanahoria, como una bolsa de papas fritas, claramente mi salud no va a estar en las mejores condiciones. Ahora, el romper la armonía de una dieta tiene consecuencias. El vegano y el vegetariano tienen que cuidar su nivel de vitamina B12, su nivel de ácido fólico, su nivel de hierro, porque incorporan menos cantidad cuando la dieta se rompe. Por eso la armonía en una dieta sigue siendo muy importante. Hoy también se habló mucho acá de la huella de carbono. Es un tema de competencia de los agrónomos. ¿Qué le voy a decir de la huella de carbono? ¿Y qué está pasando también? Muchos países dicen, bueno, o esta corriente de los animales, lo que producen, y está la carne sintética. No, bueno, eso falta muchísimo para que llegue a la Argentina. Acá nos vamos a resistir. Lo mismo dijeron con férreamente. COVID. No. Pero eso es el que dijo eso del COVID, afortunadamente ya no está entre nosotros. Con la carne o con estos productos que son sintéticos, como dijo, hay que adaptarse, el cuerpo se adapta, el ser humano está predispuesto a esos cambios. Van a pasar varias generaciones antes que esto ocurra, ¿eh? Sí, no va a ser sencillo que se adapte a este tipo de alimentos. ¿Volvemos a la huerta, según su consejo? Vuelvan a la huerta. Chao.
Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 427255 426535 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Un clásico, muchas entrevistas tenemos con él y siempre es un placer. Estamos hablando de Alberto Quiroga, el ingeniero agrónomo, ex integrante de INTA Anguil, más conocido por todos como Beto Quiroga. Y habla del suelo. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Él lo plantea, muchas veces no conocer el suelo hace que cuando al momento de manejarlo entremos en conflicto con los intereses que tiene él mismo. Pero lo escuchamos y siempre es muy interesante lo que dice. Muchos productores toman decisiones sin conocerme lo necesario y generan en mí condiciones no deseadas. Eso expresa un poco esta necesidad de conocer un poco mejor el suelo para que esas decisiones que tomamos no se transformen en conflictos y el suelo pueda seguir prestando los servicios que ha venido prestando y que seguirá prestando y que necesitamos, ¿no? Sobre todo cuando en nuestro país o en nuestro territorio, que es muy amplio, pero mucho tiempo mucha gente hace monocultivo, o no le da la rotación necesaria, o no me renta este año y le tiro menos fertilizante. Bueno, ¿qué termina pasando? ¿En qué situación estamos hoy? ¿Cómo está nuestro suelo hoy? Yo creo que el tema quizás a veces por necesidad económica, porque no es viable, digamos, instrumentar una rotación, porque no es rentable, por lo que sea, se tiende a una monocultura. Y una monocultura a veces de cultivos de verano o de especies dentro de los cultivos de verano, que, digamos, por efecto acumulado, o sea, a veces uno piensa que por ejemplo, por hacer 4 o 5 años continuos de soja va a degradar el suelo. No, el suelo todavía 4 o 5 años no se da cuenta todavía, porque necesita, el suelo para respondernos de alguna manera necesita que nosotros acumulemos cierta presión de manejo. Y en los suelos en general, salvo que sea un problema muy importante de erosión hídrica, porque hay pendiente, hubo escurrimiento y se llevó el suelo, pero en general, digamos, si no hay, digamos, un conflicto importante de este tipo de erosión, los suelos empiezan a dar respuesta más allá de los 10 años de efectos acumulados, ¿no? Y a veces uno piensa que
hacer una monocultura de soja, por ejemplo, siempre significa, digamos, que está presionando de mala manera el suelo y que la respuesta que va a tener indudablemente es una respuesta no deseada, porque el suelo va a perder materia orgánica, va a perder parte de la porosidad y de su estructura, el agua de lluvia no va a entrar bien, las raíces no van a poder crecer porque el suelo se densifica. Pero vos fíjate que hay alternativas, porque algunos productores aún con alta frecuencia de soja, entre soja y soja han incluido cultivos de cobertura, no necesariamente trigo para cosecha, sino que o centenos o triticales, ¿no es cierto?, o avenas, han incluido de alguna manera cereales de invierno y no dejan de hacer monocultura, entre comillas, de cultivos de verano de renta, intercalando al medio cultivos de servicio. Entonces, de esa manera atenúan de alguna manera, ¿no es cierto?, reducen ese conflicto, prolongan en el tiempo ese problema de salud que puede llegar a tener el suelo o realmente lo estabilizan en una condición un poco más deseable. Es decir, que hay alternativas, digamos, no es que no puedo hacer nada o debería hacer todo de una manera o de otra, ¿no es cierto? O sea que hay estrategias interesantes, digamos, pero tenemos que tener conducta, como el cultivo de servicio no es un cultivo de renta, yo a veces lo asumo como un gasto. Pero ese cultivo de servicio, además de generar raíces, de aportar biomasa, carbono, también reduce la presión de malezas, aporta nutrientes, porque usa nutrientes que por ahí se perderían del suelo y que los incorpora en biomasa y después se lo devuelve al cultivo de renta sucesor. Hay muchos beneficios, digamos, que si uno lo organiza bien al cultivo de cobertura, son más los beneficios que los problemas, ¿no? Continuamos con la segunda parte con Alberto Quiroga. Cuando hablamos de suelos, ¿cuántas cosas a tener en cuenta? Lo menciono en la pregunta, ¿no? Uno habla de fertilización, de los nutrientes que necesitan, pero ¿cuál es el rol y qué importancia tienen las raíces de las plantas? Por eso que siempre se traduce en el manejo que realizamos en el mismo, el tipo de cultivos que nosotros realizamos o que nosotros optamos. La planificación a mediano y largo plazo sin duda repercute y mucho en la salud del suelo. Cuando hablamos de suelos, hoy la palabra son nutrientes, pero recién en otra nota vos mencionabas la importancia de las raíces, ¿no? Claro. En la compactación del suelo. Mira, hay cosas muy sencillas que le estamos enseñando al productor o al encargado del campo, a veces, que agarrar una pala, cortar los primeros 20 centímetros del suelo, levantar eso y de 1,5 metros dejarla caer sobre una tabla, por ejemplo, y que rompa el suelo ese. Y de ahí tomar los agregados y partirlos al medio y ver si hay raíces adentro. Una gran parte de nuestros suelos hoy, algunos de esos agregados que logramos recuperar de ese suelo que hemos muestreado, cuando uno los corta al medio no hay raíces adentro, no están explorados. ¿A qué se debe eso? Porque, por esto que decíamos recién, ¿no es cierto? Porque la cantidad de raíces que estamos poniendo en juego en el año es muy poca y durante poco tiempo. Hoy una soja, por ejemplo, te está aportando a lo mejor 3,5 toneladas de raíces. Y vos a veces tenías una pastura que aportaba 15 toneladas de raíces. Entonces esas raíces son biomasa que perforan, que generan, que unen partículas en el suelo, que son sustrato y alimento para que los microorganismos estén activos. Entonces, cuando yo reemplazo esas raíces por un barbecho de 7 meses, donde no hay más raíces, 7 meses sin raíces, indudablemente que el suelo comienza a cerrarse de a poco y durante varios años que hago esto, el suelo se comienza a cerrar y a perder esa habilidad de dejar entrar el agua, de que las raíces puedan crecer y los microorganismos que están ahí, hace 7 meses que el proveedor no viene, que procesamos, de que nos alimentamos, que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ese tiempo de ocupación, que en las rotaciones clásicas era de un 80% del año, había raíces activas, pasó a un 40%. O sea, el 55% del año no hay raíces activas en el suelo, y encima son pocas. Y, ¿no es cierto?, eso ha ido por efecto acumulado, después de más de 10 años de hacer esto, generando cambios en el suelo no deseables que hoy se transforman en conflictos. Entonces, cuando vos aplicás un fertilizante,
y parte de ese fertilizante, digamos, entra en parte del suelo que las raíces no van a explorar, no está disponible. Estamos perdiendo eficiencia en el uso de los nutrientes. Bien mencionaste los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, la vicia muy de moda, se puso hace muchos años, está muy instalada. ¿Y cuál es el beneficio y la competencia que tiene con el agua cuando hablamos de déficit hídrico? La vicia, digamos, es un recurso estratégico muy valioso para los sistemas de producción que tiene, digamos, sus beneficios, pero también te genera, digamos, ciertos riesgos. La vicia, digamos, es buena aportadora de nitrógeno, genera buena cobertura. Los nutrientes que incorpora en su biomasa te los devuelve rápidamente porque tiene una baja relación carbono-nitrógeno, pero es necesario dejarla que florezca. Y en el momento que está en floración, tranquilamente puede consumirte 3 milímetros de agua por día. Entonces en 30 días te puede sacar 80 milímetros de agua tranquilamente, que a lo mejor estamos ya en la ventana de septiembre, 1 de octubre, yo los voy a necesitar para el girasol, el maíz que viene después. Entonces ese es el riesgo, digamos, que si no administro bien la recarga del suelo para el cultivo sucesor a una vicia, puede ser que la vicia me esté condicionando parte de esa disponibilidad de agua que yo la necesito para el cultivo de renta. Entonces esos son algunos de los riesgos. Entonces esto implica no hacer vicias muy tarde, no puedo sembrar una vicia, ¿no es cierto?, después de mediados de mayo porque voy a necesitar dejarla hasta el 15 de octubre y ahí si una vicia temprana de principio de abril yo la puedo estar parando el 20 de septiembre y ahí si voy a sembrar un maíz de diciembre tengo tiempo suficiente para que el suelo se recargue, la vicia que aportó nitrógeno se lo entregue al suelo y el maíz tenga agua y nitrógeno de la vicia. Entonces hay estrategias muy buenas, digamos, por las cuales, ¿no es cierto?, y después la vicia es buena competidora, digamos, también por su cobertura de algunas malezas y sobre todo al cubrir el suelo está bajando allá por noviembre, diciembre la temperatura del suelo 10, 15 grados, o sea que un suelo que con baja cobertura puede levantar 60 grados de temperatura en superficie, no pasa de los 45. Esto implica ahorro en el agua, ¿no es cierto?, los microorganismos están más cómodos, trabajan con menos temperatura, o sea, con la temperatura más adecuada, no con exceso, entonces implica que todo el sistema funciona mejor. Pero, ya te digo, si las cosas no las planifico bien, puede ser que el maíz con villa me rinda 2.000 kilos menos que el maíz que no hice cultivo de cobertura. Y ahí es donde me duele, donde digo, no, cultivo de cobertura no entra más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Desde ya, muchísimas gracias, siempre un placer. Bueno, al contrario. Otros de los disertantes en el Congreso de Fertilidad que se llevó a cabo en Rosario, Pablo Calviño, asesor privado. El gran desafío de los productores de hacer una producción extensiva con la necesidad, lo planteaba en la pregunta en ese momento, de ser sustentable, de ser eficiente, de que sea rentable, de no degradar los suelos. Bueno, este tipo de congresos sirve para que el productor precisamente pueda obtener herramientas e implementarlas en esto de producir alimentos y a la vez cuidar la tierra. Yo voy a coordinar un panel, que es el final, más o menos es casi el cierre donde tenemos el desafío muy grande de ver, nosotros somos el nexo entre la investigación y el lote. Entonces, vamos a tratar de mostrar la difícil tarea, que no es fácil, de cómo se utiliza todo lo que nos mostraron a nivel de lote. Siempre teniendo en cuenta que lo que nosotros fabricamos es alimento. Es decir, que todo lo que hagamos para aumentar la producción, eso tiene que tener calidad, porque atrás de eso están las personas. Hemos visto de todo, desde que se habla de que los suelos están más degradados, de que se necesita más. Por otro lado, cuando hablamos de sistemas extensivos, el productor debe ser eficiente, rentable, autosustentable. Tiene un gran desafío por delante. Sí, y a eso le tenés que sumar que según los momentos, los precios de los fertilizantes varían mucho, que los precios de los granos varían mucho, que las retenciones se sacan, se ponen, se achican, qué retención vamos a tener a la cosecha. ¿Alguien lo sabe? ¿Me lo puede decir?
Nosotros tenemos que trabajar con esas incertidumbres. A su vez, tenemos la incertidumbre de cómo va a llover en el ciclo del cultivo. Es decir, nosotros tenemos esa enorme abanico de posibilidades. Sí, las tenemos que integrar a todas y no tenemos más remedio que trabajar a nivel de probabilidades, y el empresario es quien finalmente tiene que terminar diciendo cuál es el nivel de riesgo que acepta correr. Dentro de ese nivel de riesgo, ¿usted ve que la fertilización o el cuidado de la tierra es una prioridad o lo prioriza, o solamente se queda en la genética, poner un cultivo que me rinda más, pero no puedo cuidar todos los detalles? En Argentina hay dos situaciones muy marcadas, y dentro de esas dos situaciones hay más. Pero dentro de esas dos situaciones, que son los empresarios que trabajan en tierra propia y los que trabajan en tierra alquilada. Los que trabajan en tierra alquilada, por la estructura de producción de Argentina, en general hay excepciones, hay empresas que trabajan muy bien, pero en general el objetivo es renta. No quieren destruir el campo, pero no se preocupan por devolver lo mismo que recibieron. En cambio, dentro de los que trabajan en tierra propia, en general tratan de tener una buena rotación, se preocupan por el balance de carbono, mucho más de lo que la gente de la ciudad cree, se preocupan porque las malezas no aumenten, por no tener malezas resistentes. Es decir, entonces en ese contexto son dos situaciones muy diferentes. Argentina está trabajando mucho mejor. Son temas que se empezó a preocupar hará concretamente 15 años. No nos olvidemos que los grupos CREA, que se formaron en la década del 50, se formaron pensando en la conservación de suelos, previendo que los suelos iban a ir degradando. O sea, hay gente que ya se viene preocupando desde hace rato. A vos te toca trabajar fundamentalmente en Tandil. Tandil es una de las ciudades, a pesar de que está al lado de Balcarce, o localidades que tiene la mayor concentración de curva de nivel que tiene toda la provincia de Buenos Aires, es decir, que se preocupan por la erosión, y al lado tenés otros partidos como Balcarce, como Mar del Plata, que no se preocupan, o no se preocupan tanto. Entonces, en cada lugar hay distinta concientización de dónde tenemos que poner nuestra preocupación. Y te traslado al centro, por ahí zona de Bolívar, zona núcleo, que vos decís también, tenés cerca Pergamino, pero tenés Bolívar, una zona muy quebrada, y ni hablar si vamos a zonas más productivas, como es para el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, que ahí es donde hablamos de la diversidad de ambientes y de que en algunos lugares el productor se relaja porque renta más y en otros lugares el productor se preocupa porque renta menos. Los números son tan justos este año que relajado no está en ningún lado. Que eso es bueno, por otro lado, que no se relaje cuando hablamos de nutrición. No, sí, pero igual yo comencé diciéndoles que nosotros producimos alimentos, y el otro punto es que nosotros consumimos agua. O sea, el cultivo necesita ser eficiente en el uso del agua. Toda la fertilización que nosotros le hagamos, o la fecha de siembra, o la utilización de herbicidas, o la estrategia de fechas de siembra, todo juega para que el cultivo sea más eficiente en el uso del agua, en la captura del agua por el suelo y en la captura de la planta para que la pueda aprovechar. En la medida, los cultivos el rinde de los cultivos depende del agua. La fertilización, la fecha de siembra, lo que nosotros querramos son ayudas que el cultivo necesita para poder expresarse y capturar más agua. Muchas veces en esta nota nombró la palabra manejo. Sí. Qué importante es el manejo. Y ni hablar cuando hablamos de extensiones amplias o de cultivos extensivos, hacer un manejo apropiado, rotación y demás, que no sé si siempre se hace así. No, volvemos a lo mismo. En general los productores que trabajan en tierra propia y las empresas que trabajan en tierra alquilada pero que se preocupan por las rotaciones, que hay. Entonces, en esos casos, sin ninguna duda, se preocupan por la rotación, se preocupan por el balance de carbono, se preocupan porque no haya aumento de las malezas resistentes, herbicidas. Entonces,
Depende en cada caso dónde estamos parados, pero hay una concientización porque el recurso suelo se lo tenemos que dejar a nuestros nietos como se recibió, sin ninguna duda. Muy bueno ese mensaje, muchísimas gracias. Por favor. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Otro de los disertantes de INTA Paraná, el ingeniero agrónomo Ricardo Melchiori. La tecnología, en este caso aplicada a la fertilización. Cuando hablamos de agricultura de precisión, ¿de qué estamos hablando, no? En la diversidad de ambientes que tenemos, también tenemos diversidad de necesidades. Y hoy por hoy, ser preciso es ser eficiente y ser rentable. Esta cuestión de manejo, de conocimiento y de tecnología para un solo fin, fertilizar el suelo. Es uno de los aspectos, bueno, particularmente tengo mucho interés en el manejo de la fertilización, me he dedicado a eso. Y la agricultura de precisión es una oportunidad para justamente ser más precisos en el manejo de la fertilización. ¿Y esto por qué? Porque nosotros producimos en los lotes y tenemos que pasar de entender que los lotes son una superficie homogénea, sino que las propiedades del suelo varían de lugar a lugar. La disponibilidad de nutrientes, de agua para los cultivos son variables, por tanto el rendimiento de los cultivos va a ser variable, es decir que tanto la oferta de nutrientes como las necesidades por los cultivos variables hacen que haya una variación entre esa oferta-demanda y nosotros con la fertilización tenemos que cerrar esa diferencia para maximizar el rendimiento de los cultivos. Por eso es que decimos que siendo más precisos vamos a ser más eficientes.
Por el otro lado, cuando los números son finos, vos decís también tenemos que ser rentables y no tirar de gusto, tirar de menos. Claro, bueno, justamente, hace un rato conversaba con otro colega y decíamos, bueno, pero los números tan difíciles, esto se puede hacer, seguro, es el momento de hacerlo, porque es el donde uno tiene que cuidar la inversión, la fertilización, importa 100, 200, 300 dólares, y si yo la tomo sin datos o la tomo con una buena cantidad de datos, puede ser muy diferente la recomendación. Entonces ahí es donde se valoriza la tecnología. Si yo lo hago a ciega, y bueno, puedo decir, me sale caro. Si yo mido y veo, como se mostró en el panel, de que hay muchas situaciones en donde no es necesario fertilizar y en otras en donde es necesario fertilizar mucho más, porque eso va a estar relegando el rendimiento de los cultivos, bueno, estamos ante una oportunidad de que los números sean más favorables. Y teniendo todo ese conocimiento del productor, ¿por qué todavía el mapeo de suelos para esa toma de decisiones sigue siendo bajo en nuestro país? Bueno, porque las decisiones empresariales las toma un productor, nosotros hacemos la oferta, falta capacitación, falta conocimiento, falta clarificar, falta demostrar, como se intentó demostrar, que estas prácticas son rentables, así que bueno, en ese camino estamos. Cuando uno de alguna manera sectoriza bloque, alto, medio y bajo, ¿es lo adecuado? ¿Se puede trabajar mejor todavía? Sin duda, ese es un criterio bastante simplista de hacer al menos 3 categorías, pasar de nada, del todo uno, a al menos 3 categorías, ya es un paso importante. Si podemos medir más y tener más áreas diferenciales, seguramente que vamos a mejorar. Un joven investigador, qué lindo encontrarse con gente que sabe tanto de este tema. Estamos hablando de Agustín Pagani. En este congreso se ha hablado mucho sobre el suelo, sobre las necesidades. Y qué importante tener todo este conocimiento. Nutrir de más, nutrir de menos, conocer el suelo, hacer un mapeo. Hablamos de potencial de rendimiento. Esto puede ser posible con el manejo adecuado, la nutrición adecuada. Bien lo dice Agustín. Tener el máximo rendimiento y devolverle al suelo lo que el suelo nos da. Una de las tantas cosas que dice en esta interesante nota. Hay productores que hacen las cosas muy bien. Hay un grupo que yo no me atrevo a decir qué porcentaje es del total, pero que en definitiva de alguna forma documenta lo que los cultivos se llevan en términos de nutrientes y lo tiene bien mapeado y bien organizado y tiende a pensar o piensa en realidad que devolverle al suelo esos nutrientes en la misma magnitud en la que se van, no solamente le deja a su hijo o a su nieto un mejor campo para el futuro, sino también maximiza su rentabilidad. Porque nadie va a hacer algo que no pueda justificarlo, por lo menos en el largo plazo económicamente. Entonces, en definitiva, van de la mano, son cosas que van de la mano. Si nosotros nutrimos bien a los cultivos, generalmente llegamos a los topes de productividad que el ambiente nos pone. De alguna forma también maximizamos el retorno económico a la inversión y además si lo hacemos de manera eficiente no contaminamos el ambiente, porque si fertilizar de más tratando de apuntar a rendimientos por ahí demasiado exigentes también tiene un riesgo de que esos nutrientes queden, sobre todo los nutrientes móviles, en el ambiente y que tengan riesgo de ser perdidos y contaminar el agua, el aire, lo que sea, ¿no? Entonces creo que el objetivo es el mismo. Cuando uno hace un buen trabajo agronómico, sin querer, maximiza la rentabilidad, minimiza el impacto ambiental y no deteriora la sostenibilidad del recurso. Ustedes, investigadores, y vos decís, hay temas que se hablan hoy, pero se vienen trabajando, vos hablas de un trabajo de investigación hoy de 12 años, sí. ¿Entendés? Se empieza a hablar cuando sale a la luz, pero decís, para vos ya es figurita repetida, lo tenés reconocido. Sí. Y en el transcurso de ese tiempo te has encontrado con tecnología que va avanzando y herramientas que vas utilizando. Sí. ¿No? Hoy hablamos desde las maquinarias agrícolas que tienen una precisión absoluta, hasta productos, la incorporación inclusive de los biológicos, sí. Cosas nuevas que van haciendo que uno se vuelva a replantear ese trabajo de investigación. Totalmente, es el trabajo nuestro, replantearnos todo el tiempo si estamos en un rumbo correcto o tenemos que apuntar para otros lados, totalmente. Hablamos un poquito de conclusiones. Bueno, mi charla fue bastante descriptiva porque quise tocar varios puntos del país, así que no me pude meter en detalle en varias cosas que me hubiera gustado obviamente explicar mejor. Pero bueno, lo que me pidió Fernando, el organizador técnico del evento, fue que sea motivadora, ¿no? Que les cuente a los productores, a los asesores, a los técnicos,
la gran oportunidad que tenemos con las nuevas tecnologías de hacer mejor las cosas agronómicamente, ¿no? Y entonces en ese sentido nos tenemos que meter en cosas que por ahí no manejábamos tanto, ¿no? Yo puntualmente era alguien formado en fertilidad del suelo y me tuve que meter en cuestiones asociadas al análisis de datos, porque si no me metía en eso no iba a poder responder preguntas de fertilidad. Y bueno, cada uno de nosotros por ahí tiene que aprender de sistemas de información geográfica o tiene que aprender de cosas que no maneja para poder, con un enfoque mucho más integrador, usar las tecnologías que tenemos hoy disponibles, que hace 10 o 15 años no teníamos, para poder hacer mejor las cosas agronómicamente. Básicamente es eso. Y eso es lo que intenté a través de algunos casos de estudio mostrar durante la presentación. Tenemos un productor argentino eficiente, porque es eficiente. Muy eficiente. Y estamos ante un recambio generacional, donde se viene ese conocimiento agronómico, esa cosa, con eso que ya la tecnología nacieron con eso, ¿no? Sí, es cierto, eso es una gran ventaja. Seguramente. ¿A ese productor joven es el que pide o es el que, o sea, los pone a ustedes en un desafío? Sí, yo creo que sí, es un problema eso, sobre todo en Estados Unidos es un problema de que hay cada vez menos gente joven para trabajar en el campo, ¿no? Y se están poniendo viejos los farmers americanos, los productores que van por ahí, la abuela con la cosechadora o la abuela, digamos, los integrantes de la familia trabajando en el campo y sus hijos no quieren ir a la ciudad o no quieren, se quieren ir a la ciudad, no se quieren quedar en las granjas, en las farms, como se llama allá, por un tema de que, bueno, encuentran más comodidad o algo que les genera más... Exacto. Entonces, con las nuevas tecnologías, con las cosas que hay nuevas de informática, ciencias de la computación, ciencias de los datos, ahí tenemos una gran oportunidad para entusiasmar a los jóvenes de que el campo no es cosechar y sembrar y no medir nada, sino que hay un montón de cosas tecnológicas que seducen de alguna manera a las generaciones, digamos, a los más chicos, para que se sigan quedando, porque la integración que hoy tenemos entre agronomía y tecnología es fascinante. Podemos lograr cosas muy impresionantes si ponemos todos a trabajar juntos. Hablaste de Estados Unidos, un poco lo mismo está pasando en Argentina. Yo creo que sí. Y en ese caso es el papá que se jubila o el abuelo que se jubila y le va dejando a los hijos o los nietos el mando, por ahí, por así decirlo, de la gestión de los campos. Y en ese sentido ahí los jóvenes tienen mucho para aplicar, ¿no? Porque manejan la tecnología de manera mucho más fácil y de mucho más fluida que por ahí gente más grande, pero los viejos tienen experiencia y ese conocimiento de alguna forma hay que ponerlo también en esos modelos de decisión, porque por ahí no está documentado, pero es muy útil y muy valioso y no hay que dejar que se pierda. Sobre todo cuando hablamos en nuestro país. Cuando yo hablo de Argentina, primero menciono la diversidad de ambientes que tenemos y por el otro lado menciono la variabilidad social económica con la que convivimos, sí, ¿no? Y hoy al productor se le pide ser eficiente, ser rentable, ser autosustentable, un montón de cosas, ¿no? Están las herramientas. Sí. ¿Están las ganas? Bueno, es una pregunta que me excede por completo, la verdad que no lo sé. Según tu punto de vista, porque charlas con gente. Mi trabajo es motivar, decirles que estén las ganas, porque hay un montón de cosas para hacer, porque tenemos uno de los suelos más productivos del mundo, porque tenemos una región privilegiada en muchos sentidos, podemos hacer dos cultivos por año, en otras regiones del mundo tienen una estación de crecimiento chiquitita así, se derrite el suelo, tienen que sembrar, se derrite la nieve y después viene la nieve otra vez, tienen que cosechar rapidito, solamente un solo cultivo por año. Nosotros acá podemos hacer un montón de cosas. O sea, lo que tenemos para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia es gigante. Y en ese sentido, bueno, yo trato siempre de motivar, porque si esto lo combinamos con cosas lindas, tecnologías, cosas que son muy llamativas, muy curiosas, bueno, ahí tenemos un aliado estratégico fenomenal para mejorar el agro argentino. ¿Se puede llegar a esos 60, 70 millones de toneladas de potencial que nos están faltando y dicen que nuestros campos las pueden producir? Bueno, probablemente sí, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo lo hacemos, ¿no? Porque, bueno, y hay países en donde la agricultura tiene más historia, en donde se ha hecho eso, y bueno, y muchas veces están sufriendo las consecuencias hoy, ¿no? De hacerlo de una manera en la que hoy por lo menos lo repensaríamos, así que hay que ser muy cuidadosos con esos modelos tan productivistas, porque hay que ir atrás con cuestiones que no deterioren el ambiente. Para que dentro de 50, 60 años totalmente, lo que hoy es un potencial sea una realidad. Seguro. Y sigamos teniendo la tierra. Seguramente, esa es la única explicación. Realmente muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Otro investigador, en este caso de INTA Oliveros, Fernando Salvagiotti, y la incorporación
de los biológicos. Esto que viene teniendo auge en el último tiempo y que también hacen un aporte significativo a la sustentabilidad y a la nutrición de los suelos. Lo escuchamos. Si bien la biología siempre ha estado con un rol importante en todo lo que es la dinámica de nutrientes, en los últimos años se ha empezado a ver el rol del uso de insumos biológicos para poder complementar la nutrición. Esos son los primeros mensajes que hacemos acá en el simposio, de que los biológicos van a complementar un poco. Y tenemos dos grupos de microorganismos grandes. Están los simbiontes, que sí tienen un efecto muy fuerte, que son los que usamos los inoculantes de leguminosas. Y ahí hablamos de un aporte grande de nitrógeno, una práctica que no ineludible, y algo que tenemos que hacer para poder aportar los nutrientes. El otro grupo son los microorganismos que están asociados, que tienen diferentes mecanismos para poder crecer dentro de la rizósfera, que es el sector de las raíces, pero el impacto de esto es un poco menor, ¿no? Vos bien lo dijiste, complementar, porque haciendo otra nota de tantas que hemos hecho acá y siempre terminamos en el manejo y en la nutrición y en la necesidad de recuperar ciertos suelos, alguien dijo, con los biológicos solos no alcanza. Exactamente, porque sacando lo que es la leguminosa, la interacción simbiótica que es fuerte, no alcanza, porque nosotros tenemos un montón de nutrientes. Yo lo que mostraba de acá era un análisis de una perspectiva agronómica, no solamente desde la bacteria, sino ver cuál es el impacto que tiene en las dos escalas de trabajo que trabajamos nosotros, que es el cultivo y el sistema de producción. Entonces, esto no alcanza porque las demandas son altas, las demandas de los cultivos, no vamos a recuperar un suelo solamente utilizando, pero sí nos puede potenciar el crecimiento, facilitar la emergencia y ser un complemento de la producción de los cultivos. Uno habla hoy de biológicos, pero la inoculación de las semillas es muy vieja. Nadie sabía que también ahí ya empezaron a incorporarlos. Claro, no sé en qué manual salió esto, pero generalmente la inoculación de las leguminosas figuraba no en el mismo capítulo del manejo del cultivo nutricional, cuando es un componente y un rol central que tiene. Entonces, vemos que el uso de inoculantes, es una práctica que si bien en muchos cultivos está haciendo, es importante, sobre todo cuando no tenemos uso de leguminosas frecuentes en un lote determinado, que es lo que estamos nosotros favoreciendo ahora, porque lo que queremos hacer es ocupar los periodos de barbecho con cultivos nuevos y leguminosas entre ellos, ¿no? Vamos a hablar un poco de Doña Rosa, porque muchas veces se le pide y siempre al productor esto de ser eficiente, esto de ser sustentable y esto de ser ecológico, que estoy comiendo. Sí. Y a veces dice, ¿qué le ponen a las plantas? Las modifican genéticamente, le sacan toda la tierra, como vos dijiste, hacen plantas que tienen más raíces, más poder y le dejan menos a la tierra. ¿Cuánto hay de mito? Y expliquémosle un poco, doña Rosa, qué es lo que se hace. Sí, no, tengamos en cuenta que para poder producir necesitamos nutrientes. Y esos nutrientes la planta los tiene que sacar de algún lado. Lo saca del suelo, básicamente. Lo que pasa es que no hay soluciones mágicas para esto. Y yo cerré la charla diciendo lo importante que es la diversificación y la rotación de cultivos. Tengamos en cuenta que en cualquier proceso productivo la extracción de nutrientes va a ser mayor a lo que estamos reponiendo. Sobre todo si hacemos agricultura continuada. Si no tenemos animales que nos reciclen, vamos a tener siempre déficit de nutrientes. Y hay que buscar las formas para poder compensar. Y las formas no son gratuitas ni son fáciles. Hay que pensar en el sistema, cómo lo incorporo. Y tenemos soluciones biológicas muy fuertes como la inoculación de las leguminosas, la incorporación de las leguminosas en las rotaciones, es un factor importante que va a ayudar a esta sustentabilidad de los nutrientes. Se puede ser sustentable, se puede ser productivo y se puede cuidar realmente la tierra y el medio ambiente. Sí, siempre se puede hacer, no son términos que se encuentran, lo importante es pensar un poco, poner un poco de cabeza en el campo y analizar los procesos. Cuando uno analiza cómo funcionan las cosas, es más fácil imaginarse algo más sustentable. Y no solamente son productos, el manejo. Es el manejo. Siempre es el manejo. Siempre es el manejo. Los productos nos ayudan a solventar algún tipo de deficiencia. Bueno, uno a veces dice, el medicamento mal tomado puede ser sobredosis. Exactamente, sí. Es lo mismo, el mismo principio corre para el uso. Y en el caso de nosotros, reconocer cómo son nuestros sistemas. Nuestros sistemas tienen deficiencia de nutrientes. Por toda una historia cultural que no nos alcanza el tiempo, pero son deficientes. Pero es la realidad que hay hoy y hoy toca no solamente cuidar los recursos que tenemos, sino de alguna manera regenerar los que se han perdido. Exactamente, y no traer recetas externas. Generalmente muchas de las cuestiones que pasan, los problemas de las recomendaciones vienen porque cosas que pasan en otros sistemas productivos, que no son los nuestros. Dijiste, sé más específico, no traer recetas externas. ¿El argentino tiene mucho de traer recetas externas? Cada vez menos, pero cada vez tenemos más información. Pero muchas veces se cae en el pecado de traer
O por ejemplo, los fertilizantes contaminan. Contaminan en algunos países, no en los nuestros. ¿Qué fertilizante? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos? Todo eso es diferente. Entonces, veamos cómo somos los nuestros. Y lo más importante, yo te diría que en los últimos 20 años, la presencia del INTA, las universidades, todo ese sistema científico, tecnológico ha permitido generar información que nos permite salir al ruedo, como se dice, con información veraz sobre lo que está pasando en nuestro sistema de producción. Y sobre nuestra tierra, no con la receta de otro. Exactamente, sobre nuestro país, nuestra tierra. Exactamente. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y estamos a disposición. Cambiamos de tema y de escenario. Nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Ferias del Centro realizó su remate feria mensual. Los lotes, los valores más destacados de la jornada. Los días son muy acotados, muy cortos y hay mucha hacienda por vender. Solamente agradecerle a todos los remitentes, más de 130 remitentes que han concurrido hoy con sus haciendas. Les agradezco la confianza. Agradecerle a todo la cadena de armar un remate, llámese camioneros, llámese personal de feria, llámese a muchos vecinos solidarios que han permitido que muchos clientes puedan traer las haciendas, en algunos casos con las ayudas de tractores, poniendo herramientas, poniendo tiempo, poniendo todo lo que está acostumbrado a poner el hombre de campo, ese que está en el barro, ese que trabaja, ese no anda en helicóptero, no hay que poner vallas para que camine, ese productor que lo único que se dedica es a producir. Así que agradecidos, muchas gracias a los señores compradores que nos acompañan también hoy. Hay muy buena hacienda al kilo, hay muy buena hacienda de invernada, muy buenos terneros, muy buenas terneras. Hay un lote excelente de vacas con garantía de preñez, vaca nueva, negras y coloradas. Así que bueno, un buen remate, está prácticamente todas las consignaciones que teníamos anotadas que pudieron llegar con sus haciendas. Remate lindo, 1.800 cabezas. Tuvimos 2 remisiones que no pudieron llegar, pero directamente no lo intentamos tampoco porque era inviable poder llegar con los camiones. Así que bueno, vamos a comenzar entonces, lo hacemos con estos 5 novillos que pesaron 460 kilos, muy buen novillo, extraordinario. 2.800 nomás, 2.800, 800, 800 nomás, 2.800, 2.800, 800, 800, 1, 2, 2.800, fui nomás y nomás, 2.800, 3, ahora 3, 20, 3, 40, 60, 80, no, 360 nomás, 2.360 y vendí, fue, 3.250, 50, 3.250, 3.250, 1, 2, 3.250, fue, 3.000 ponele derecho que van. Daniel, lo tengo, por eso te digo, yo sé después lo que pasa, 3.000 pesos derivado, 3.000 y 3.000, 3.000, 1, 2, 3.000 y fue, 820 nomás, 820 nomás, 1.820, 1, 2, 1.820, fue, 40, 60, 80, 60, 1.760 nomás, 1.760, 1, 2, 1.760, fue, 820, 850 Jorge, 820 nomás, 1.820 fue, 820 nomás, 1.820 nomás, 1.820, 1, 2, 1.820, ¿me dijiste que no? 1.820 fue. Para ir lejos, 1.400, tengo derivado 1.400, 100, 400, 1.420, 40, 180, 520, no, 500 nomás, 500 nomás, 500 nomás, 1.500 nomás, 1.520, 40, 60, 80, 560 vendí en Cali. 1.200 yo arranqué, 1.200, 200, 200, le cae plata, 200, 200, 210, 220, 30, 40, 50, 1.240 tengo y 50, 60, 70, 80, 90, 1.300, 1.310, con 20, 30, 40, no, 1.330 está por vos, 1.330, fue, 1.380, no, 1.380, fue, la metiza, 1.390 te pido, 1.380, no, 1.380, fue, 1.300, 1.310, 20, 30, 40, 50, 1.340, no, 1.340, fue, 20, 30, 40, 50, no, 1.340, no, 1.340, fue, 50, 60, 1.350, no, 1.350, y arriba. Vamos a comenzar las ventas de las haciendas de invernada. Hay unas tropas muy lindas de hacienda, muy linda hacienda, parejita, muy buen ternero. Mucho esfuerzo para lograr este remate, como les pasa a todo el mundo, y en algunos casos muchos suspendidos. Por suerte nosotros lo podemos dar, los tiempos nos apura,
Estamos ya prácticamente cerca del invierno, los días son muy cortos, hay mucha hacienda por vender. Los machos de invernada, las terneras, vaquillonas y terneras. Nadie me dijo más nada, no. 900.000 Iván, 900.000, 901, 902, 900.000 pesos y los vendí. Fue, no más y no más. 830.000, 830.000 nada más. 830.000 1, 30.000 2, 830.000 y vendí. Fue. 855, 860, 65, 870, 75, 880, 875 nomás. 875, 1, 2, 875 y vendí. Fue. 800, 805, 810, 815, 820, 25, 830 y 5, 840. No, 835 nomás. 835, 1, 2, 835 y vendí. Fue, no más y no más. 890 tengo ya. 890. 895. 895. O 900. 905. 900 nomás. 900.000, 1, 2. 900.000 y vendí. 905. 910. No, 905.000 y vendí. 5, 870. 75, 880, no. 875. 1, 875. 880. 85. 885. No, 880, 1, 2, 880 y vendí. Fue, no más y no más. 800.000 y se fueron. 800.000, 800.000 y 1.000, 800.000, 800.000 y 1.000, 800.000, 800.000 y 1.000, 800.000, 800.000 y 1.000, 800.000. Están vendidas, 800.000 pesos 1, 800.000 pesos 2, 800.000 pesos les voy a vender y vendí. Nadie dijo más nada, no, 800.000 y vendí. 700, sí, 790 nomás. 790.000, 790.000 1, 90.000 2, 790.000 y vendí. Fue, no más y no más. 720, 720, 20, 720, 20 nomás. 720.000 1, 2, 720.000 y vendí. 825, no. 825, 830, 835, no. 830 nomás, 830 y vendí. 800, está bien. 5 le pedí a Nicolás. Mira, me confundí. Poné los 5 esos tanto que me están dando vuelta en la cabeza. No, 800.000 y vendí. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri.
en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineria@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Finalizamos así de esta manera otro programa de Agro MP. Mucha nutrición en el día de hoy. Nos queda material pendiente, pero aparte tenemos la cobertura completa de lo que dejó Todo Láctea en Esperanza, en Santa Fe. Mucha lechería trajimos para mostrarles. Para eso tendrán que esperar. ¿Por qué? Ustedes ya saben, Agro MP recorre el país a lo largo y a lo ancho para traer toda y la mejor información. La cita es aquí, dentro de 7 días, y están todos invitados. Nos despedimos, gracias a todos por acompañarnos.